El prólogo de Orid, 16 de abril. Las santas mártires Ágapes, Quionia e Irene. Eran 3 hermanas de la región de Aquilea. Cuando el emperador Diocleciano pasó por Aquilea, ordenó matar a un conocido padre espiritual llamado Crisógono. En ese tiempo, un anciano presbítero llamado Zoilo tuvo una visión en la que le fue revelado el lugar donde yacía el cuerpo sin enterrar de Crisógono. Rápidamente el anciano fue a buscar el cuerpo del mártir, lo colocó en un féretro y lo guardó en su casa. 30 días después, San Crisógono se le apareció y le informó que pasados 9 días, esas 3 vírgenes serían sometidas a la tortura y que él, Zoilo, moriría al mismo tiempo. La misma advertencia recibió en una visión Anastasia la liberada de las cadenas. Ver 22 de diciembre. Y así fue como sucedió. 9 días más tarde, el anciano Zoilo murió y las 3 hermanas fueron llevadas a juicio delante del emperador. El emperador instó a las 3 vírgenes a adorar a los ídolos, pero todas se negaron a hacerlo y confesaron su firme fe en Cristo. Irene le dijo al emperador que era una necedad adorar cosas de piedra y madera, hechas por manos de un hombre mortal y por las que se había pagado un precio acordado de antemano. El emperador, enfurecido, las arrojó a la cárcel. Cuando el emperador partió rumbo a Macedonia, todos los esclavos y prisioneros fueron llevados con él, incluidas estas 3 santas vírgenes. El emperador se las dio a un general llamado Dulcesio para que las torturara. Este general, lleno de oscura pasión, quiso mancillar a las vírgenes, pero cuando trató de entrar en la celda en que ellas estaban rezando a Dios en la cárcel, se volvió loco. Se abalanzó sobre unas ollas tiznadas, a las que se puso a abrazar y besar, de modo que salió de allí todo negro de hollín. Cuando el emperador se enteró de esto, ordenó que otro general, Sicinio, se ocupara del juicio de las hermanas. Después de largas torturas, el juez condenó a 2 hermanas a la muerte en la hoguera, y a Irene la conservó un tiempo más, con la esperanza de poder mancillarla. Sin embargo, cuando envió a Irene con los soldados a un burdel, los ángeles de Dios salvaron a esta casta virgen, haciendo que los soldados se perdieran y la llevaran a una colina. Al día siguiente el general con los soldados fue a la colina donde había quedado Irene, pero no pudieron subir, por lo que ordenó que mataran a Irene a flechazos. Santa Anastasia reunió los cuerpos de esas 3 hermanas en un mismo lugar y los enterró honorablemente. Todas padecieron honorablemente por Cristo, Rey y Señor, alrededor del año 304. La santa mártir Leonina y junto con ella las mártires Cariesa, Nicia, Galena, Calista, Nunequia, Basilisa y Teodora. Fueron arrojadas al mar, pero el mar no las recibió. Caminaban sobre el mar como si fuera tierra firme y cantaban a Dios. Gané una batalla, oh Señor, y mis enemigos me persiguieron, oh Señor, pero no he renegado de ti. Oh Señor, salva mi alma. Al ver esto, los soldados primero se quedaron asombrados, pero después les ataron piedras al cuello y las arrojaron de nuevo al mar para que se hundieran. Todas padecieron honorablemente por Cristo, Rey y Señor, en el año 281. Reflexión. Abba Barlaam cuenta esto. Había un hombre que tenía 3 amigos. 2 de ellos lo querían sinceramente, pero el tercero lo trataba con indiferencia. Ocurrió que el rey llamó a ese hombre para que rindiera cuentas y pagara su deuda. Acudió a su primer amigo para pedir ayuda, pero él se la negó y se fue. Acudió a su segundo amigo, pero tampoco lo ayudó. Con vergüenza acudió al tercero, y éste alegremente lo acompañó a presentarse ante el rey. Esta es la interpretación. El primer amigo es la riqueza, el segundo es la familia, y el tercero son las buenas obras del hombre en este mundo. El rey es Dios, quien por medio de la muerte llama a rendir cuentas y a pagar las deudas. El hombre agonizante pide ayuda a su riqueza, pero ésta cambia y pasa inmediatamente a las manos de otro dueño. Entonces se vuelve a la familia, pero la familia le manda que vaya solo y se niegan a ir con él. Entonces piensa sus buenas obras, en lo que hacía con indiferencia,
y eso es lo que lo acompaña de inmediato a presentarse ante el rey y juez. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Los únicos compañeros del alma en el otro mundo son las obras del hombre, buenas o malas. Todo aquello que fue querido y precioso para el hombre lo abandona y se aparta de él. Solamente las obras, así sea una sola, lo acompañan. Quien tenga razón para entender, que entienda. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado. 1. Cómo, según el testimonio de San Pablo, se apareció vivo después de su muerte a 500 personas al mismo tiempo. 1 Corintios 15, 6. 2. Cómo se apareció al apóstol Santiago, otra vez según el testimonio del apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 7. 3. Cómo muchas personas, incluso fuera del grupo de los apóstoles, que estaban todavía vivas en tiempos del apóstol Pablo, habían visto al Señor. Homilía sobre la vuelta a la cordura. Volved como es justo a la cordura y no pequéis. 1 Corintios 15, 34. Este es el mandamiento que da el apóstol Pablo en relación con la resurrección de Cristo. Después de haber enumerado muchas pruebas de la resurrección del Señor, les ordena firmemente a los fieles que vuelvan a la cordura y no pequen más. ¿Por qué el apóstol pone la cordura en relación con la resurrección del Señor? Porque la resurrección de Cristo de entre los muertos es la mejor arma contra el pecado, y porque nada en el mundo puede alejarnos tanto del pecado como este conocimiento, que el Señor se levantó de la tumba, que está vivo y sentado ahora en un trono de gloria, y que nos espera a nosotros en su juicio. Después de haber adquirido este conocimiento, pecar es algo totalmente absurdo. Después de haber adquirido este conocimiento, volver a la cordura y salir del pecado es algo perfectamente natural y razonable. Volved, como es justo, a la cordura y no pequéis. No a medias, sino completamente. Elimina de tu mente hasta el recuerdo del pecado, porque el pecado es una planta que puede crecer hasta los lugares más áridos. Basta una gota de humedad para que la planta, aparentemente marchita, reverdezca. Basta el recuerdo de un pecado aparentemente muerto y olvidado para que reviva y vuelva a ser fuerte. Los paganos que no tienen el ejemplo de la resurrección de los muertos y pecan tendrán alguna justificación en el juicio. Dirán: no había nada lo suficientemente poderoso para poder sacarnos del pecado. Nosotros creíamos que la tumba es como el último delta del río de la vida humana, porque no teníamos pruebas de la vida después de la muerte. Así hablarán los paganos. Pero ¿cómo ustedes, cristianos, podrían justificarse, ustedes que conocieron la resurrección de Cristo y no volvieron a la cordura? Ustedes que oyeron tantos testimonios sobre la resurrección y sobre el juicio y siguieron pecando. ¿Cómo podrían hacer ustedes para justificarse? Hermanos míos, una vez más, volved como es justo a la cordura y no pequéis, porque Cristo ha resucitado de la tumba. Oh Señor vivo y resucitado, ayúdanos a volver a la cordura y salir del pecado una vez más y para siempre. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.